Al final hice la especialidad de periodismo porque pues por esa vía me había encaminado. Claro. Entonces, tu papá te manda a Estados Unidos para estudiar inglés, porque quien no sepa Sí, ese idioma está jodido, ¿cierto? sí, así Y dijo. obtienes el bachillerato gringo allá. Sí, Entonces, bueno, correcto. cuando vuelves ya estás en la Tadeo. Sí. ¿Habían más opciones ya en el 75, creo que es, que empiezas, para estudiar comunicación social? Sí, sí, ¿Cómo había se varias estudia? opciones ya. Ujú. Eh, creo que había Javeriana y no estoy segura si ya había externado, no estoy segura. Y en Cali, en el año 76, se creó el programa de comunicación social o la facultad en la Universidad del Valle. Pero yo ya llevaba 3 semestres en ese momento y pues no le vi ningún sentido a devolverme a Cali, además porque ya trabajaba en Todelar. Ujú. Claro. Y cuando estás en Estados Unidos, vives en un pueblito cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, Rochester, ¿cierto? ¿Cómo es Sí. esa transición de Cali a Nueva York? ¿Cómo te relacionas en este país que no conoces? Pues mire, cuando uno es joven, yo creo que trata de divertirse y de encontrarle la sal de la vida. Eh, yo sí me sentía un poco como les decía, yo era una persona un poco tímida y no era como de hacer muchos amigos fácilmente. Y me encontré con que en ese mismo pueblo y en ese mismo colegio y en el mismo grado 12 al que habíamos entrado, había otras 3 chicas que eran también de otros países, que venían también de intercambio. Ninguna de nosotras hablaba el mismo idioma. Había una niña de Dinamarca, había una niña griega, una niña de Finlandia y yo. Entonces, casi que al principio nos hablábamos con lenguaje de señas, porque ninguna hablaba inglés. Fuimos a aprender inglés precisamente. Yo vivía en una casa con unos padres muy queridos. En Rochester, en esa época, Rochester, New York, en esa época, tenía solo 2 grandes empresas. El resto era pues tiendas, centros comerciales y eso. Una empresa era la Kodak y otra empresa era la Xerox, la de las fotocopiadoras. Y el padre de la casa donde yo trabajaba, donde yo vivía, trabajaba en la Kodak. Sí, como casi todos en ese suburbio llamado Fairport, que quedaba a 20 minutos de la ciudad de Rochester, al norte de Nueva York. Y la señora trabajaba en la biblioteca pública de Rochester. Ellos todas las mañanas iban para Rochester. Algo interesante, o sea, llegar yo a un hogar en donde el señor trabajaba en una fábrica de máquinas fotográficas y la señora en una biblioteca, o sea, 2 mundos como muy cercanos a mí, ¿sí? Los libros y la fotografía, porque pues, la fotografía también era lo mío dentro de mis habilidades y mis intereses por el cine también estaba la fotografía. Y pues me precio de ser una fotógrafa relativamente buena. Y ellos tenían 3 hijos, o tienen 3 hijos, la mayor de mi edad y 2 chicos. Pero era entrar en una familia gringa, nada que ver, la verdad, en cuanto a la forma de ser, la vida, sin hablar el idioma, yo hablaba muy poco inglés. Y con estas amigas, pronto nos dimos cuenta que todas estábamos pasando por lo mismo y que sentíamos como una gran soledad porque como que nos habían insertado en una familia que tenía ya todos sus códigos habituales y uno como mosco en leche en muchas cosas, a pesar de que eran muy amorosos, muy especiales y muy queridos. Y entonces nosotras 4 hicimos un parche muy chévere
Una de ellas, la chica de Finlandia, la verdad ella hablaba muy buen inglés y ella se fue por su lado. Pero la griega, la danesa y yo, quiero decirles que todavía somos amigas, que nos hemos visto. La última vez fue hace 3 años, fuimos a Grecia, fui con mis hijos, estuve en la casa de ella con su esposo, sus hijos. Eh, y nuestra amiga de Dinamarca voló desde Copenhague hasta Atenas. Eh, nos volvimos hermanas y eso nos salvó, de verdad, porque si no, la adaptación hubiera sido mucho más difícil. Entonces nos las pasábamos juntas y las tres hablamos el mismo tipo de inglés, las mismas palabras, porque pues aprendimos juntas y aprendimos a chapucearlo entre nosotras. Y fue interesante, fue bonito, es un pueblo muy, o por lo menos era en esa época, un pueblo muy sencillo, muy simple, sin de grandes pretensiones, de gente trabajadora, con un buen vivir. Era el colegio público de Fairport. Todavía hay un correo conversacional, menos mal no han creado, o no sé si han creado, no creo, WhatsApp, pero todavía por ahí hay 4 o 5 correos en el año. En ese año nos graduamos como 100 estudiantes, o sea, había varios doces. Y pues la verdad no los recuerdo mucho, no hubo nadie que me hubiera marcado de esos compañeros de curso, la verdad. Y lo he hablado con Marina, mi amiga griega, y con Susanne, mi amiga danesa, y a ellas tampoco. O sea, lo que nos marcó fue lo que vivimos nosotras tres, muy divertido, muy chévere en ese año. La pasamos muy bien, la verdad. Pues era otra forma de vida, simple, sencilla, sin grandes rumbas, sin drogas, sin nada de esas cosas que hoy hay en las juventudes, las borracheras. No recuerdo ninguna. Mis hijos dicen que es que yo soy muy nerda, pero no, la verdad es que era una vida simple y me gustó vivirla. Muy interesante. Bueno, cuando ya vuelves a Bogotá, ¿cuál es esa Bogotá que hayas? Y en la universidad, ¿te encuentras con alguna clase de grupos estudiantiles? ¿Eres parte de alguno de ellos? Sí, la Universidad La Jorge Tadeo Lozano fue una universidad muy combativa en aquellos años 74, 75, 76. Y allí hubo un movimiento estudiantil. Yo entré a la universidad y a las 2 semanas de haber entrado hubo un paro y expulsaron al rector, expulsaron a nuestro decano. Fue una cosa tremenda esa época. Los estudiantes estaban ahí metidos en carpas, cerraron esa universidad, duró como 2 meses cerrada. Y después le hicieron pues una recomposición ahí. Y el decano de nuestra facultad era Jesús Martín Barbero, y él se vino, pues después de que lo expulsaron, se vino el paro fue por eso, porque lo había, la comité directivo, Consejo Superior de la Universidad lo había echado a varios rectores por revoltosos en teoría, porque le daban juego a las diferentes luchas que había y las búsquedas de la juventud en esa época. Y él se vino a crear entonces la Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle. Y pues hubiera querido eventualmente venirme, por lo que él se vino, y hemos sido amigos todos estos años, todas estas décadas después, pero en realidad no, yo decidí quedarme en Bogotá porque ya estaba enganchándome laboralmente. Claro, había como en los años 70 que había pues una ebullición política y de rebeldía en las juventudes. Había varias organizaciones. Yo participé con Camilo González Pozo y con la Pulga Restrepo y con ese grupo que formó la Unión RS, la Unión Revolucionaria Socialista, que era un movimiento trotskista. No fui una gran militante, porque aunque pues, me gustó leer mucho
los libros sobre Trotsky y me interesó mucho el movimiento, tuve que decidir y en ese momento pues estudiar, trabajar y encima tener una militancia política pues era imposible. Y por ese motivo pues opté por el campo laboral, por el campo periodístico y dejé la vocación política. También hubo en esa época pues algunas personas que conocí, como Carlos Duplat, que no supe en su momento que formaba parte del M-19, pero años después pues ya supe que algunas personas que yo había conocido eran miembros del M-19. Básicamente era eso lo que se percibía. Conocí gente también del Partido Comunista. Recuerdo mucho pues obviamente a Gilberto Vieira, a Maurice Ackerman, ¿quién más había? Bueno, todos los Jaime Caicedo, todos los que estaban en esa época en la militancia de la Juventud Comunista, pero no me incliné por ese lado, con mucho respeto y con mucha, digamos, con interés por conocer, pero no me sentí atraída por el campo comunista. Claro. Carlos era tu profesor de teatro, ¿verdad? Era mi profesor de teatro, sí. Y dejó de ser mi profesor de teatro cuando se robaron las armas del Cantón Norte y lo capturaron. Bueno, y ya sobre tu modalidad de grado, pues en este programa de comunicación social, ¿cómo la desarrollas? Ya que sabemos que ya para esa época estabas trabajando en la radio, en Todelar, ¿haces trabajo de grado o una pasantía? No, yo hice trabajo de grado. Hice un trabajo de grado muy curioso y es, yo conocí a un ministro de Desarrollo que después fue asesinado en Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía. Él en esa época, antes de ser ministro de Desarrollo, era director del SENA. Sí, fue director del SENA, exacto, sí. Entonces, es que a veces se le van a uno porque cosas que hace tantos años no recuerdo. Entonces yo tenía un amigo que era mi compañero de tesis, Hernando Puerto. Él estaba un semestre más arriba que yo, pero estábamos empezando a mirar, porque éramos muy buenos amigos, qué trabajo de grado podíamos hacer. En esa época un día me dijo Gilberto Echeverry, me dijo, mira Olga, que llegué yo al SENA y descubrí una cosa que no sé qué hacer con ella, ¿vos qué pensás? Le dije, ¿qué? Me dijo, mira, en una bodega hay una cantidad de cámaras, caseteras de edición, micrófonos, luces, una cantidad de equipos de edición, y yo pregunté qué eso qué era y me dijeron que bueno, que a un funcionario loco se le había ocurrido traer eso, porque así como se hace lo que se hacía el bachillerato y por televisión y todas esas cosas que estaban en el canal local, nacional, educativo, que llamaban, pues que la educación, que el SENA podía empezar a hacer ese tipo de teleeducación. Y entonces había comprado una gran cantidad de televisores para grabar las clases o los segmentos o lo que fuera, y para que las aulas pudieran observar esos videos. Pues una cosa muy incipiente, les estoy hablando del año 78, tal vez, 77 o 78. Entonces, le dije, a mí se me ocurre algo. A mí se me ocurre que nosotros podemos trabajar un documento académicamente, que le podamos decir al SENA cómo las ayudas audiovisuales contribuyen a la educación técnica. Pero yo estoy trabajando en Todelar, yo tengo que ir a la universidad y tengo un amigo que es mi compañero de tesis que está desempleado, dele trabajo. Si usted le da trabajo creemos como un área de comunicaciones en el SENA, y entre él y yo le decimos qué hacer con esos equipos en un año de trabajo. Y a Gilberto Echeverry eso le pareció buenísimo. Dijo, uy, qué idea tan buena, pues contratar una sola persona para que me saque de ese lío. Hagámosle. Y yo le dije, pues como él va a trabajar ahí en el área de comunicaciones,
pues podríamos empezar a explorar cosas, empezar a hacer cosas, no tener eso tirado en una bodega, sino empezar a implementarlo, pero déjenos reflexionar y hacer algo teórico sobre cómo las ayudas, porque así se llamaba la tesis, cómo las ayudas audiovisuales pueden contribuir a la educación técnica. Y ese fue mi trabajo de grado. Ese fue el trabajo de grado que hicimos Hernando Puerto y yo. Y nos graduamos con honores y el SENA empezó a hacer su telecomunicación para los diferentes cursos de las diferentes carreras técnicas que dictaba en esa época, y pues ese fue como el origen de toda esta nueva onda que hay hoy en día de programas virtuales en el SENA. Yo no voy a decir que en el país, pero por lo menos en el SENA sí creo que ahí está el origen de eso. Claro, debe ser un trabajo muy bueno. Bueno, ya en los 80s te vas perfilando como una de las mejores reporteras del país, entonces decides hacer un máster en ciencias políticas en la Javeriana. Tengo entendido que como trabajo de grado es tu primer libro, Las Guerras de la Paz, una memoria histórica de la violencia en Colombia, y te lo dirige... Mi trabajo de grado no está conectado con el libro, son dos cosas aparte. Ah, ok. Sí, el libro surge del proceso de paz, que en esa época del proceso de paz, yo dije, bueno, estamos hablando de un gobierno que hace unos acuerdos o que quiere hacer unos acuerdos con una gente a la que no conocemos. Tenemos que conocerlos, tenemos que entender sus luchas, queremos saber por qué crearon las guerrillas. Y además, el libro, si ustedes lo ven, tiene cierto balance en el sentido de que también quise auscultar, por ejemplo, yo entrevisté al general Matallana sobre la época de Río Chiquito y las luchas contra los primeros gérmenes de la guerrilla de las FARC. Entrevisté a Turbay Ayala sobre el caso de la Embajada de la República Dominicana, la toma de la embajada, y así. O sea, como que quería conocer la letra menuda de todos estos movimientos y de todos estos hechos que habían convulsionado a Colombia hasta el año 1985. Yo hice un trabajo diferente. El trabajo que hice lo hice con Cecilia Orozco, que es la actual directora de Noticias 1, del noticiero Noticias 1. Cecilia también iba 1 o 2 semestres arriba de mí, pero también se quería graduar, entonces yo le dije, hagamos ese trabajo juntas. Entonces nos juntamos con nuestro profesor de Historia Económica de Colombia, que era el profesor Carlos Ronderos, que después fue ministro en el gobierno, bueno, en un gobierno posterior, creo que en el de Samper, no estoy segura. Entonces, Carlos Ronderos, que era nuestro profesor de Historia Económica de Colombia, nosotros habíamos empezado, queríamos hacer como una historia sobre el café en Colombia. Pero luego, en la medida que empezamos a ver que Cecilia y yo como periodistas podíamos llegar a quien nos diera la gana, la verdad, expresidentes, dirigentes, a quien sea, Cecilia y yo teníamos ambas un buen prestigio ganado y nos iban a dar la entrevista a quienes se lo solicitáramos, esa era la verdad. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos? Fíjense que eso se relaciona un poquito con mi primera tesis de grado. Carlos Ronderos ya en esa época, aparte, además de ser nuestro profesor de Historia Económica, tenía una empresa que hacía documentales y audiovisuales. Entonces digo, ¿y por qué no hacemos una historia de Colombia en audiovisual? Y entrevistamos a todas estas grandes voces que nadie las ha entrevistado. Turbay Ayala, otra vez, López Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Toledo Plata, toda la gente que estuviera relacionada con el manejo del poder en Colombia, desde lo más atrás que se pudiera hasta el año 84, que fue no sé si 83 u 84, que fue como el año de corte, porque era el año que estábamos viviendo, creo que era 83. Pero entonces dijimos, vamos a entrevistar a López Miquelsen, eso va a ser una entrevista de 20 horas. No, tenemos que escoger. Entonces a cada persona le decíamos, Misael Pastrana, vamos a hablar sobre las elecciones del 70, vamos a hablar sobre el supuesto fraude electoral,
¿sí? López Miquelsen, vamos a hablar sobre los escándalos de la época de cuando su papá era presidente, vamos a hablar de la Revolución en Marcha, vamos a hablar de cuando usted ya fue presidente del Paro Cívico Nacional, vamos a hablar de la finca La Libertad, perdón, de la carretera al llano que llevaba casi que hasta el borde de la finca La Libertad de uno de sus hijos. Sí, entonces escogíamos los temas candentes con cada personaje y logramos hacer una serie como de 30 entrevistas. Siempre hemos querido, Cecilia y yo, hacer un libro y tenemos además editoriales que lo quieren y no hemos tenido el tiempo, ¿sí? Pero hemos querido hacer un libro de solo entrevistas con esas entrevistas que les hicimos a esas por lo menos 20 voces. Buenísimo, de verdad. Algún día, cuando me jubile, lo vamos a hacer. Cuando nos jubilemos, lo vamos a hacer Cecilia y yo. Y bueno, entonces cuando ya vimos lo que teníamos y empezamos a editar todo ese material maravilloso, que tenía toda una investigación histórica también para soportar pues todas esas entrevistas, a Carlos Ronderos se le ocurrió, él tenía un muy buen amigo que era el director de Cine Colombia en esa época, y le dijo, vea, ¿y usted por qué no nos compra esto? Y el man dijo, sí, yo les compro esa, sí, hagámoslo, saquémoslo en videocassettes. Y eso salió una cajita con los 2 videocassettes que tienen, es un amigo me mandó de regalo unos DVDs, había logrado quien se lo transfiriera a DVDs, y estuve viendo por partes y realmente un trabajo muy interesante, muy bueno. Eso debe estar en todas las universidades, en las bibliotecas, estoy segura. Ahora, eso salió, el copyright salió a nombre de Carlos Ronderos. Entonces lo pueden buscar por ese lado si les interesa. Claro, toca buscar ese trabajo. Bueno, para 1984, que es un año muy complicado como muchos otros para Colombia, en plena guerra del gobierno con el narcotráfico, en marzo hacen el operativo para allanar Tranquilandia, se dan a abrir la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, con quien tengo entendido que era cercana, se dan los acuerdos de la Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario, y los acuerdos de Corinto, entre otras cosas. ¿Cómo recuerdas estos hechos y qué significó este año para ti como periodista? Bueno, yo creo que ese año fue para mí un año de mucha, de cosechar mucho lo que había sembrado en todos los años anteriores. Porque yo pienso que esos 2 últimos años que yo viví, el 84 y el 85, antes de viajar a México exiliada, fueron los años en los que yo como profesional pude hacer mejores cosas. En primer lugar, fueron los años en los que escribí mi libro, Las Guerras de la Paz, que salió en noviembre de 1985. Entonces ya solo eso creo que amerita decir que fue un gran año en mi vida. Por el otro lado, creo que fue un año de una gran pérdida, que fue la de un muy cercano amigo mío, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de ese año. Con él y con Luis Carlos Galán yo tuve una muy buena amistad. Si bien es cierto, ellos eran totalmente diferentes, eran tan distintos, eran el agua y el aceite. Los unía la ética, los unía los valores, los unía ese gran amor por su país. Y bueno, yo creo que Rodrigo, con la juventud que lo caracterizaba, y era un tipo tremendamente aguerrido, creo que pues terminó cavando su propia tumba porque se enfrentó a ese poder ilimitado de los narcotraficantes del cartel de Medellín, y pues terminaron asesinándolo. Eso fue muy duro y muy triste para mí. Yo en ese momento estaba amenazada por el narcotráfico, específicamente por varios directivos o dueños de equipos de fútbol, porque yo fui la primera que en Colombia develó la utilización de los equipos del fútbol profesional colombiano como un elemento de poder y de lavado por parte de los grandes narcotraficantes.
Específicamente tuve una confrontación muy dura con Dávila Armenta, que era el dueño de la Unión Magdalena, y de frente me amenazó y después me hizo, él y otros de estos narcos me hicieron amenazar con una llamada que me hizo un colega periodista deportivo para recomendarme que no me metiera más con ellos y que no publicara los informes que yo tenía ya listos e igualmente los publicamos. Entonces, pues se vino una situación muy delicada, pero con la muerte de Rodrigo Lara, eso fue todo en la misma semana, con la muerte de Rodrigo Lara, pues yo digo que la muerte de Lara salvó mi vida, porque el presidente Belisario Betancur ordenó perseguir a toda esta gente y pues ellos salieron corriendo y ya el tema de que Olga Bear había denunciado algo como que se les olvidó. Pero fue muy triste y fue muy duro y realmente para esa investigación yo tuve mucha ayuda de Lara y eso hizo pues que el último mes, los últimos 2 meses de vida de él, hubiéramos pasado mucho tiempo juntos en su casa, con sus niños chiquitos, con Rodrigo, Jorge, Paulo César, Paulo César era un bebé, eran unos niños muy chiquitos, y Nancy, su esposa, con quien todavía tengo contacto. Entonces, para mí fue un golpe muy duro, la muerte de Rodrigo Lara, y fue como que me encendió chispa para seguir haciendo periodismo y para tratar de descubrir qué había detrás de todo esto. Ese año 84, en agosto, fue la firma de los acuerdos de diálogo nacional, de tregua y diálogo nacional con el M19, el EPL y otras organizaciones. Y pues fue un momento feliz, fue un momento que nos devolvió bastante felicidad a quienes estábamos tan abatidos por los últimos hechos. Yo personalmente estuve en Corinto unos días antes. Hoy el alcalde de Cali, que es hijo de Jorge Iván Ospina, es hijo de Iván Marín Ospina, él puso hoy un tuit poniendo un video diciendo que hoy su padre hubiera cumplido 81 años y que aunque la gente crea otra cosa, fue un hombre de paz, y entonces puso un video grabado en San Francisco Cauca, en donde salía Iván Marino diciendo que después de un ataque del ejército había que ir hasta San Francisco Cauca y salvar el proceso de paz que se iba a firmar. O sea, expresó realmente su voluntad de paz. Y eso me hizo recordar ese video que grabamos mi camarógrafo y yo en medio de ese combate, y después ese diálogo que permitió que se firmaran los acuerdos de Corinto, El Lobo y Medellín. Fue un año de muchas aventuras, además de mucho viajar, de mucho recorrer lugares, de soñar con la paz. Nos creímos ese cuento, pensamos que era posible. Y yo creo que era posible. Hubo quienes no quisieron llegar a eso, porque la guerra deja muchos dividendos y la guerra es un modus operandi y un estilo de vida. Claro. En este mismo año, en el 84, varios detonantes llevan a la convocatoria de una protesta en la Universidad Nacional el 16 de mayo de de ese mismo año, de 1984. Esto lleva a la entrada al campus de la fuerza pública en un accionar letal. En los archivos de la universidad se encuentran más o menos 500 registros de violaciones a los derechos humanos, torturas y desapariciones. Un trágico incidente que conmemoramos todos los años como comunidad universitaria. ¿Qué piensas cuando ocurren estos hechos? ¿Cómo recuerdas que se manejara esto en los medios? Mire, yo creo que el manejo de los medios en general ha sido errático, pero no ha sido errático por ignorancia. Ha sido errático porque hay intereses creados en los grandes medios de comunicación. Y creo que la Universidad Nacional ha sido, pues ahí ha pasado de todo, pero ha sido muy estigmatizada. Me parece que la universidad sigue siendo el primer centro intelectual de Colombia y académico, y que es, a pesar de todos los cambios que ha sufrido también internos y administrativos, sigue siendo ese centro ese gran centro de pensamiento para Colombia. Y bueno, se manejó como se ha manejado todo en este país en los medios de comunicación.
porque hoy hablan de Vicky Dávila, y hoy hablan de Luis Carlos Vélez, y hoy hablan de Salud Hernández, pero en esa época, también en los grandes medios de comunicación, había una política editorial de enmascarar las realidades. Fíjense usted que si eso hubiera pasado en la época de Turbay y Ayala, pues bueno, por lo menos estaba Alternativa y por lo menos había medios que intentaban o lograban visibilizar estas tragedias. Pero es que era el presidente de La Paz, era el gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de la paz, el gobierno del diálogo, ¿sí? Entonces, con mayor razón enmascaraban y minimizaban todo esto que estaba pasando y sobre todo muchas veces lo que hacemos o lo que hacen los periodistas es reducirnos a la parte estadística, a cuántas bombas, a cuántos muertos, a cuántos heridos, y no se logra transmitir realmente el contenido real de los hechos, ¿sí? Fue en esa época y sigue siéndolo aún, una forma de producir información que yo creo que hasta cierto punto ha logrado ser, ha logrado romperse gracias a las redes sociales. Hoy las redes sociales nos permiten evidenciar lo que los medios callan. Si este hecho en 1984 ocurriera en 2021, otro sería el cantar, obviamente, porque habría decenas o centenas de videos mostrando los atropellos, ¿sí? En esa época todo se quedaba callado, nadie tenía manera de contar una verdad diferente a la oficial, y el que se metiera a contar una verdad diferente a la oficial, pues pagaba la consecuencia como la pagamos muchos en varias ocasiones. Bueno, profe, Bueno, pues le doy la palabra al compañero Javier para que haga la tercera parte de la entrevista. gracias, mi amor. Bueno, profe, ya para ir concluyendo esta entrevista, pues hablamos un poco de tu vida profesional y de tu trayectoria. Entonces, pues como una tarea para la universidad, terminas en Todelar preguntando un guión de la radionovela de Calimán. Oscar Restrepo te propone trabajar los fines de semana en el programa de deportes y luego pasas al noticiero. ¿Cómo afronta el introducirse tan rápido a los medios de comunicación, Olga, de 19, 20 años más o menos? Sí, ¿Y alguna vez tuviste un ataque de pánico escénico o quedaste, bueno, o sea, es evidente que en los medios siempre hay un pequeño suceso que quiebra eso, ¿no? Pues sería como, sí, no, la verdad, yo, así como entré a deportes de una manera inesperada y sin sospechar que ese era el camino, así mismo entré al noticiero porque Jorge Enrique Pulido vio en mí algún talento y vio que en los deportes yo no iba a salir, no iba a salir con nada, como decía él, porque era una época muy machista, las mujeres no nos dejaban entrar a los camerinos de los equipos de fútbol, no nos dejaban, hoy en día hay comentaristas de todos los deportes y eso, y reporteras, y lo hacen muy bien, pero en esa época eso era impensable. Yo fui tal vez la primera reportera de deportes que tuvo Colombia, porque había una periodista también vallecaucana, Alegre Levy, que estuvo en una vuelta a Colombia, pero ella era cronista del periódico El Tiempo. Entonces, bueno, así como iba y cubría un reinado de belleza, iba y cubría una vuelta a Colombia, pero no era una periodista de deportes como lo fui yo. Pero Pulido llegó un día a nuestra oficina y le dijo a Pastor Londoño y a Oscar Restrepo, yo me llevo a esta muchachita porque esta niñita aquí no va a hacer nada. Y ellos, pero ¿cómo así? ¿De qué está hablando usted? Sí, desde hoy ya le cambié el contrato y ella trabaja hoy en el noticiero Todelar. Y me llevó, me dijo, venga, recoja sus cosas y véngase que usted viene para el noticiero. Y como uno hacía lo que le decía el papá o lo que le decía el jefe, entonces para allá fui a dar, ¿sí? Y fue muy bonito, la verdad. Los en vivo, ya propiamente dichos, los empecé a hacer ya cuando empecé a viajar con Pulido. Pero normalmente uno escribía un pequeño texto antes de que le dieran el cambio. No era, pido cambio y empiezo a hablar bobadas. No, en esa época era muy controlado eso
no tenía que mostrarle mi escrito a nadie, pero sí tenía que tener como una guía para que a uno no se le fuera a olvidar algo. Yo descubrí algo que todavía me pasa y es que se me olvidan los nombres. Entonces yo puedo estarle hablando a usted del presidente de la República y de pronto olvidarme que se llama Iván Duque, pero no porque desprecie al señor, sino porque se me olvidan los nombres. Entonces yo, en la medida que ya empecé a improvisar más en la radio, lo que hacía era, ¿de quiénes voy a hablar? Bueno, voy a mencionar a fulano, a fulano, a fulano, y yo podría ser Luis Carlos Galán, me dio los documentos, tomé café con él hace media hora y olvidárseme ese nombre. Y todavía se me olvidan los nombres de las personas y tengo chascos horribles con mis estudiantes, entonces yo siempre en las primeras clases digo, mira, se te digo el nombre que no es, perdóname, pero soy pésima para los nombres y lo soy de verdad. Entonces, yo lo que hacía era la lista de nombres y la lista de nombres me servía también para irme guiando. Yo decía, bueno, primero voy a decir tal cosa, entonces ahí menciono a tal. Nombres de lugares también. Entonces yo hacía mis listas de nombres de personas, de nombres de lugares, de nombres de, por ejemplo, nombres de ministerios. Ya uno después va cogiendo cancha y va cogiendo más práctica. Pero así, grandes chascos, un chasco memorable que yo dijera, no, mejor dicho, se arruinó mi carrera, creo que nunca. Siempre he sido una persona como muy cuidadosa, que siempre quiero saber de qué estoy hablando. No me meto en cualquier cosa. Por ejemplo, les voy a decir, me citaron de un espacio que tienen como de análisis y de ver diversas posturas de la Universidad del Valle. Y me dijeron, es que usted va a hablar y su contraparte va a ser Salud Hernández. Dije, no, ni de riesgos. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo por qué enfrentarme a ella. Y yo no tengo por qué empezar. O sea, mi función no es rebatir lo que la señora piensa. Mi función es crear y codificar y analizar mi pensamiento, mi idea y lo que yo tengo que transmitir. Pero mi función no puede ser sentarme a contarle a ella todo lo malo del uribismo o a rebatirle cuando ella habla mal del centro de la izquierda. Ese no es mi papel y yo les agradezco, pero no le jalo, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones mías, de no me da pena, yo la verdad, si me interesa, lo hago y, por ejemplo, hoy estoy aquí porque me interesa y porque ustedes me parecen personas correctas, responsables, intelectualmente valiosas, pero yo no voy por la vida cariándome con la gente, ¿sí? Aunque pareciera, ¿cierto? Por las batallas que me han tocado dar, pero no es mi estilo. Yo, si doy la batalla es porque sé de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, eso yo creo que ha marcado mi ejercicio profesional. Claro, cuando uno está en la televisión y va a grabar una presentación, pues sí, se cae uno, se le enreda la palabra, lo que sea, pero eso no es para mí una metida de pata, ¿sí? Es simplemente que uno vuelve y graba, ¿sí? Porque a veces pasa que a uno se le pega una palabra y siempre se equivoca en el mismo punto, entonces a la tercera dice, cambiemos la palabra. En vez de seguir insistiendo hasta que la vez número 10 lo logré, cuando ya estoy emberracada, no, cambiemos la palabra. Entonces buscamos el sinónimo, la palabreja, lo que sea. A veces hay palabras que son cacofónicas. Entonces se le arrastra a uno la palabra y entonces cambiamos las palabras. Lo decimos de otra manera. Entonces, así como embarradas que yo diga, uy, no, esa es la cagada de la vida, no la recuerdo. Pueda que la haya cometido, pero no la tengo en la cabeza, la verdad. Bueno, profe, entonces en la radio haces varios reportajes importantes, como la entrevista a Mohamed Ali, que te dan, porque sabes, o sea, ese reportaje se te es otorgado porque eres, como muy bien lo has dicho muchas veces, la única que hablas inglés. Y, Sí, sí, en esa claro, época sí. sí, claro, no, siglo XXI. Entonces, Sí. luego de muchas hazañas en la radio, entras a la televisión, empiezan a llamarte de varios medios de comunicación, entre otras el noticiero Contrapunto, luego un noticiero 24 horas. Trabajas después en la organización de la primera oficina de prensa del Ministerio del Interior, lo que ahorita sería, si no estoy mal, Caracol, no, algo así. No, no, Eh, no, no. algo Fue había leído. la oficina de comunicaciones del Ministerio de Gobierno, que Sí, hoy es Ministerio del Interior. era un... Y también monté la oficina de prensa de Caracol Televisión.
que Ah, fue la era de... programadora, el origen del canal Caracol. Claro. Bueno, profe, ¿cómo surge su merced en un mar de colombianos realmente? Porque pues eran muchísimos colombianos que no sé si en esa época estuvieran debatiéndose al punto bueno, todos queremos ser reporteros, queremos hacer un trabajo periodístico, pero sí, a diferencia de tu cohorte, como por tomar un ejemplo, ¿o qué crees que fue el impulso o tu ansia para seguir en esta labor tan riesgosa, con un surgir y mantiene firme ante tales adversidades? Pues que obviamente pues conllevaron consecuencias, ¿no? Que Sí, es, lo que pasa es que, pues cuando uno decide ser algo, pienso yo, alguien decide ser médico y decide ser médico de urgencias y viene el COVID, entonces ¿qué? ¿Se va a ir para la casa? No, yo ya no quiero ser médico. No, yo creo que ese médico va a querer salvar todas esas vidas que están llegando de gente enferma de COVID, ¿cierto? Entonces yo creo que el periodista o el comunicador es igual. A mí me parece que si uno toma la decisión de ser reportero, tiene que tener en la mente algo. Y lo que yo siempre tuve en la mente fue descubrir la verdad. Para mí, descubrir la verdad es como el lema de mi vida, ¿sí? Y el segundo lema que surge, no voy a decir que desde el comienzo de la carrera, pero surge más o menos al inicio de la década de los 80, es buscar la paz en mi país. Y esos son mis dos mantras, la verdad y la paz, y no tengo más mantras, ¿sí? Entonces, pues si tú tienes un mantra, entonces no lo tiras al piso y te decides por el reinado de belleza, cito mucho los reinados de belleza y los cubrí, pero porque suenan como algo tan poco interesante y tan superfluo. Pero yo no voy a tirar el mantra de la paz para buscar el mantra de la belleza 90, 60, 90 a mitad de camino. Entonces, esos son mis mantras, esos son los lemas de mi vida y esos son los lemas que yo llevé casi desde que empecé en esta carrera y con ellos moriré. Entonces, pues a veces hay que pagar la cara para conseguir que esos objetivos pues puedan empezar a lograrse. Yo no voy a decir que ninguno de los dos voy a terminar lográndolos integralmente porque no vivimos como dicen, no vivimos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, o sea, no vivimos en Europa de Escandinavia, sino que vivimos en este país llamado Colombia. gracias. Bueno, en la televisión denuncias los casos de corrupción y de abuso de poder de más sonados de la época de los 80 y entrevistas a personajes como Yasser Arafat en ese paso por el trabajo de la reportería, de que te das cuenta de que muchas de las historias no cambian en dos cuartillas o 2 minutos, que es cuando más te decides a encaminar a hacer un periodismo de autor, que es cuando empiezan a surgir tus libros y memoriales de libros. En varias sí, en varias entrevistas mencionas la verdad que lo que te impulsa el desempeño como reportera escritora. Quisiera preguntar qué es lo que te impulsa a descubrir la verdad sobre todo este país. ¿Por qué vale la pena molestarse con esta pasión frente a esta que te caracteriza? Pero creo que ya me acabas de contestar esta pregunta, que es tu pasión, tus dos mantras, creo que lo defines así. Sí, Sí, pero además te agregaría que, pues sí, de pronto hay un poquito de masoquismo ahí. Mis hijos me dicen, ay, ya para qué se meten más vainas, ya para qué siguen eso, ya haga otra cosa, ya escriba libros de cualquier otra vaina. No lo sé hacer. Aprendí a amasar pan, no soy capaz de hacer arepas, pues ¿qué hago? ¿Sí? O sea, eso es lo que yo aprendí a hacer y ya después de 40 años de hacer lo que me gusta, de hacer lo que me motiva, de hacer lo que yo siento, pues no voy a empezar a hacer otra cosa. Pero además yo creo que es válido preguntarse, bueno, ¿y para qué la verdad? ¿Sí? A veces a uno le dicen, es que yo ya no quiero saber nada, yo no quiero saber más. Yo quiero vivir en mi microcosmos, ir al trabajo, tener mi familia, ir al cine. No me quiero meter en nada más.
Y uno dice, hola, vida sabrosa, sería rico poder ser así. Pero eso para mí es contra natura, o sea, yo no soy capaz de sentarme a ver cómo las historias pasan por frente a mis ojos y me quedo yo impávida como si no tuviera ningún interés. Entonces, yo creo que la verdad es necesaria en un país en donde tenemos que reconciliarnos, en donde tenemos que buscar el perdón, en donde tenemos que buscar la convivencia con el respeto por los demás y por la diferencia. Y si seguimos mintiendo y si seguimos ocultando y si seguimos engañando, ese gran objetivo no se va a lograr. Y por eso es que yo creo tanto en la verdad. La verdad es poderosísima y es poderosísima para sanar y para reconciliarnos. Sí, profe, perfecto. Creo que estamos de acuerdo en ese punto, que Colombia necesita un respiro y un cambio grande. Pero entonces, bueno, en una tesis de comunicación social sobre tu trayectoria como periodista investigativa, se menciona que cuando estás en Costa Rica, en tu segundo exilio, que dura pues 9 años, mientras estás de corresponsal para Univisión y RCN, haces un reportaje sobre Ivette Badilla, una niña que trabaja como prostituta en las calles de Costa Rica, y este reportaje sirvió para poner en el escrutinio público esta problemática que viven muchos menores de edad en este país y alrededor del mundo en la actualidad, ¿sí? Tiempo después, tras la trágica muerte de Ivette junto a otra niña, se implementó la ley Ivette sobre la explotación y la pornografía del turismo sexual con niños. ¿Cómo recibes la noticia del fallecimiento de Ivette y qué significa para ti haber contribuido a la creación de esta ley? Bueno, fue muy triste, fue muy duro, porque Ivette tenía 12 años. No era solamente una menor de edad, tenía 12 años. Y lo más triste de todo, cuando yo estuve en casa de ella, me impactó mucho cuando entré para hablar con la mamá, que me abrió la puerta una niña casi idéntica a Ivette. Y le dije yo, ¿cuál es tu nombre? Me dijo su nombre. Y dije, ¿qué edad tienes? 11. Y me dijo la mamá, y ya se me escapa la niña. O sea, fue un drama humano tan terrible. Yo fui ese día a la casa de ella porque empezaron a aparecer partes de cuerpos de jovencitas en diferentes partes de las zonas como un poco suburbanas de San José, por ahí por cerca a las riberas de los ríos. Tiene varios ríos, varios riachuelos, San José. Y una de ellas tenía en el torso una cicatriz y el director del OIJ, que es como decir el DAS aquí en Colombia, que no era como el DAS, tipo muy decente, el director del OIJ me dijo, cuando usted hizo la entrevista de lo de Ivette, usted supo si ella tenía una cicatriz en el torso, una cicatriz así grandecita, como si se le hubiera regado aceite caliente o algo caliente en el cuerpo, como si se hubiera quemado. Yo le dije, no, ese detalle no lo conocí. Me dijo, es que no, nos da cosa llamar a la mamá. ¿Será que usted puede indagar si la niña tenía esa cicatriz? No le diga nada. Si la niña tenía esa cicatriz, nos avisa y nosotros ya hacemos el contacto con la señora. Entonces yo le dije, sí, voy a ir a hablar con ella. A preguntarle si sigue desaparecida, porque en ese momento estaba desaparecida todavía. Entonces, cuando llegué allá y vi a la hermanita de Ivette y me senté a conversar con la mamá, me dijo, hace 3 meses no la veo, no sé qué será. Ella siempre se iba, 2, 3, 4 días yo la encerraba, pero se me salía hasta por los techos. No sé qué fue de la vida de ella. Y yo quiero saber, ¿usted no la ha vuelto a ver en las calles? Y yo, la verdad, había hecho varios recorridos y no la había encontrado varias noches. Entonces yo le dije, quiero hacerle una pregunta. La niña cuando estaba chiquita, ella se quemó en alguna ocasión con agua caliente, con aceite caliente, y se me quedó mirando y me dijo, sí, ella se quemó, tenía 3 años o 4 años, cuando se le regó, ella se acercó a la estufa y yo estaba calentando la leche y se le regó la leche caliente hirviendo
y ella tenía una cicatriz en el torso, aquí, en esta parte cerca de la cintura. Y yo, la verdad, pues no estaba preparada para esa respuesta y yo la miré y yo me puse a llorar. Y ella me dijo, ¿qué le pasó a mi niña? Le dije, no sé, llamemos al director del OIJ. Entonces yo lo llamé, le marqué y le dije, estoy con la señora, yo creo que usted debe hablar con ella. La niña sí tenía una cicatriz. Y así fue como la señora supo que su hija había sido asesinada y descuartizada. ¿Sí? Fue tremendo, eso fue terrible. Después de los informes que yo hice para Univisión sobre la prostitución infantil en Costa Rica, en una ocasión el presidente entonces, Miguel Ángel Rodríguez, él dio una declaración y en vez de decir que estaba muy preocupado por la situación de prostitución infantil en Costa Rica, dijo que estaba muy preocupado porque las periodistas de la prensa internacional estaban haciendo quedar mal al país y que peligraba el sector turismo debido a esa mala imagen que estaba publicándose en la televisión norteamericana. Entonces, esa fue la reacción de Miguel Ángel Rodríguez cuando salieron los informes. Y cuando las niñas aparecieron descuartizadas, tuvo que reconocerlo y varios diputados a la Asamblea Nacional de Costa Rica decidieron promover la ley BET que se hizo en honor a ella. Y hoy en día Costa Rica ha dado un cambio radical en el control sobre este tema del turismo sexual, que existe el turismo sexual, pero es tremendamente castigado con prisión para el turista que pague por sexo con menores de edad, menor de 18 años. Y eso ha sido un cambio sustancial en el país que me deja satisfecha, porque si bien es cierto que el periodismo no tiene como objetivo hacer justicia o crear las leyes o cambiar a la sociedad, sí creo que tiene que contribuir en esos procesos. Gracias, profe. Pues bueno, hay una pregunta desde Facebook, no sé si la quieras. Bueno, aquí Con mucho gusto. para dice, ¿se podría decir que Lara fue como un cordero enviado al matadero? Fue la de María Ayala, dice. Es la pregunta de ella. María, yo creo que Rodrigo Lara tú tiene una responsabilidad que es haber enfrentado a estos criminales. No sé si fue enviado como tal o él mismo, pues, digamos, tomó la responsabilidad de atacar a los carteles de la droga con toda. Y en algunas ocasiones yo hablé con él y yo le dije que esa era una tarea muy difícil de lograr porque esa era gente extremadamente poderosa. Pero él insistía que, así como yo he insistido muchas veces con terquedad en buscar la verdad con las consecuencias que ello traiga, pues él decidió someter a los narcotraficantes, costara lo que costaba, y él sabía que su vida estaba en riesgo. Y lastimosamente, pues eso es lo que pasa en este país cuando uno se mete, por decirlo de alguna manera, más de la cuenta en los temas en los que están involucrados tantos criminales de diferentes colores de cuellos que hay en este país. Bueno, profe, pues ya estamos en un punto en el cual vamos a nombrar parte de tu obra, de tu gran acervo de obra. Empiezas con las Guerras de la Paz en el 84, si no estoy mal, en el 85. Noches de Humo en el 88. Penumbra en el Capitolio en 1991. Aquí hay un pequeño paréntesis que quisiera hacer. Cuando tú regresas a Colombia, tu ritmo de escritura, tu ritmo de producción, pues intelectual y todo, es mucho más seguido. Tiene que ver, bueno, en la Vuelta a Colombia. Entonces ahí empiezo a nombrar los libros. En el 2011 fue el Clan de los 12 Apóstoles, en el 2012 el caso Klein, en el 2013 A bordo de mí misma, es como crónicas autobiográficas, en el 2016 Más fuerte que el Holocausto,
el manual de periodismo universitario en el camino de la paz y la reconciliación de Manuel Navarrete y Olga Bear es en el 2017. Lo que la guerra se llevó, 2018. La paz no se rinde, también sale en el 2018. Periodismo universitario en el siglo XXI, en el 2018. Operación Palomera en el 2019. Y bueno, hablaste en la entrevista de la Tele Letal que Noches de Humo iba a salir una nueva edición, la cual estuve buscando y me gustaría que posteriormente me dices dónde puedo conseguirla. Entonces ya hay una pregunta acá. Entonces, al residir un tiempo en México por el exilio, empieza tu labor escribiendo Noches de Humos y en una entrevista nombras a Gao, ¿sí? A Gabriel García Márquez, perdón, con como términos cercanos y en qué parte de la escritura del libro Noches de Humo él te guía o aconseja en una entrevista que tienes de hace un tiempo, nombras esto, me gustaría saber pues en qué punto, en qué parte del libro Gabriel García Márquez pues hace esa referencia, Mm. esa pequeña guía. No, realmente en lo que me dio Gabo fue dos cosas. Por un lado, eh, como en la revisión de lo que se llama el esqueleto del libro, qué era lo que yo quería contar y cómo pensaba que lo podía contar. Ahí hubo, en algunas cosas él me iba preguntando lo que era provisionalmente capítulo por capítulo, o sea, antes de empezar a escribir el libro. Y conversábamos, era más bien un diálogo en el que hablábamos de cómo, por ejemplo, enlazar un personaje con otro, ¿sí? Porque es la historia de cuatro personajes que nunca están juntos. O sea, son 230 páginas y ninguno se ve con el otro. O sea, los cuatro personajes. Yo recuerdo que hay un libro que a mí me gusta mucho de Mario Mendoza, que es el de Satanás, pero los personajes en el último capítulo están todos juntos en el restaurante Poseto. Toda la obra a veces se ve el uno con el otro, se van medio entremezclando, pero al final ese tejido como de hilos muy sueltos lo amarra en el último capítulo. Y yo no podía hacer eso porque mis personajes nunca se vieron entre sí en esos digamos, ni en la parte previa ni durante toda la toma hasta el final. Entonces, ¿cómo, sin enlazar los personajes, cómo construir una historia creíble en la que los cuatro tienen una relación directa, porque todos están en el mismo escenario o cerca del escenario, que es el Palacio de Justicia? Entonces, ¿cómo tejer, cómo hacer ese tejido y cómo ir amarrando los hilos? Más o menos es por ahí por donde yo tuve varias conversaciones con él. Y la otra fue que él me introdujo a mí en el mundo de la tecnología. Yo, para escribir Noches de Humo, me compré una máquina de escribir eléctrica y Gabo, cuando vio el esqueleto, me dijo: ¿usted qué va a escribir esta vaina? Y yo le dije: pues en mi máquina eléctrica. Me dijo: ¿cómo se le ocurre? Venga conmigo. Y me llevó a su estudio, me sentó en el trono y me empezó a mostrar cómo se usaba un computador. Entonces me hizo mover párrafos para arriba, párrafos para abajo. Yo estaba nerviosísima porque yo le dije: pero Gabo, ¿cómo voy a mover yo un texto suyo? ¿Qué tal que me lo tire? No se lo va a tirar. Después le digo por qué no se lo va a tirar. Hágale. Sí, o sea, suba vuélvamelo a leer, volvamos a mirar. Y yo movía y movía un texto que tenía como unas 10 páginas, pero le moví, o sea, estuvimos jugando como con 2 páginas. Seguramente él tenía un backup de eso. Pero al final me dijo: bueno, ahora yo le dije: uy, esto es una magia, esto es impresionante, qué berraquera todo lo que uno puede hacer con un computador. Claro, me voy a comprar una cosa de estas, pero ¿y eso dónde lo venden? Eso, ¿cómo es? Imagínense ustedes en esa época, el año 1986, estamos hablando pues que no había estos portátiles, ni estas, pues por lo menos a mano, ni nada de estas cosas. Entonces, al final me dijo: bueno, Gabo, me dijo, bueno, ahora sí llega el momento crucial. Entonces, el momento crucial era salirse de ahí y el computador le pregunta: ¿quiere guardar o no los cambios?
Entonces me dijo, no vaya a mover nada, esta última parte la hago yo. Entonces salirnos, y entonces dice, ¿quiere guardar los cambios? Y le dice él, no. Y chao, se cerró. Y le dije, ¿y qué pasó, Gabo? Me dijo, si yo le hubiera dicho sí, me hubiera quedado toda esa barrabasada que tú acabas de hacer. Y te hubieras tirado mi cuento. Pero como no, como le dije que no, quedó tal cual como cuando empezamos a mirarlo. Y era uno de los 12 cuentos peregrinos, ese cuento con el que habíamos estado jugando ese día. O sea, riesgo mayor, digo yo. Entonces, eso fue, fundamentalmente con Gabo era la conversación, más que sentarme con el texto y que él dijera, mueve acá, hasta allá, no me gusta este personaje, no. Ese tipo de cosas ya tan profundas de un asesor nunca lo tuve con él. Fue como en la filigrana de la construcción de los personajes y cómo ubicarlos en las atmósferas, ese tipo de cosas. Las trabajé muy lindo con él. Muchas gracias, profe. Bueno, eres nominada y se te otorga el premio de periodismo CPB, que en la modalidad de producción bibliográfica, Círculo de Periodistas de Bogotá, en febrero del 2012. Es un premio, bueno, aquí ya entra una parte, es cómo recibes estos premios, además que tienes varios premios y has sido nominada a varios premios, el Bolívar entre ellos. Entonces, ¿cuánto trabajo conlleva escribir un libro ganador de este tipo de premios, ¿no? O sea, más allá de lo obvio que es la investigación, es la disciplina. O sea, ¿qué tipo de disciplina se necesita? Pues la que te caracteriza para llevar a, pues, lograr que un escrito, que en un país en que está surgiendo mucha gente escritora, llega el tuyo a ser premiado y con tal, pues, con tal importancia, ¿no? Bueno, yo lo que pienso de los premios es que son reconfortantes, que son importantes, que es rico ganárselos, o sea, valoro mucho que a uno le hagan un reconocimiento, pero uno no escribe para ganarse un premio, habrá quien lo haga, yo no sé cómo se hace, no conozco la fórmula ganadora de un premio, esa es la verdad. Yo hago mi trabajo, hago lo que me gusta, lo vivo con pasión, con dedicación, con mucha responsabilidad. Eh, y para mí el premio es ver el libro publicado. Y yo llevo entre libros académicos, libros producto de investigación, libros pedagógicos y los libros que conocemos que son los libros pues, pues de literatura no ficción que son comerciales, mal contados de unos 25 libros, ¿sí? He tenido también reconocimientos académicos por ellos y demás, pero yo creo que cada vez que lo que me pasa a mí es que cada vez que sale un libro mío y que yo lo tengo en mis manos, la misma emoción que cuando recibí mi primer libro de las Guerras de la Paz. Para mí es una emoción muy grande, es tan reconfortante, es como les digo, el gran premio que yo recibo, que es tener quien se interese por editar un libro mío, por publicarlo, y que lo logremos, ¿sí? Eso me parece a mí estupendo, me parece que es como el gran reconocimiento. Si ya después de eso vienen premios a las obras, creo que eso contribuye a que más gente los conozca, a darles visibilidad, a que se publiquen más y a que más gente los lea. Ese libro, El Clan de los 12 Apóstoles, es impresionante. Estamos en la 10ª edición en este momento ya. Todavía no llega a las Guerras de la Paz, que tuvo 14 ediciones, pero ya va cerca, ¿cierto? De los otros libros míos he tenido 2, 3, de Noches de Bus, la 4ª edición en este momento, pues ya me parece que 4 ediciones también es importante. Además de 4 editoriales diferentes. La primera fue Editorial Planeta, la segunda fue una edición de 17,000 libros, o sea, fue una edición grande. Después una edición en México, una editorial mexicana, Claves Latinoamericanas, después la Universidad Santiago de Cali,
hizo la edición, 2 ediciones del libro para que los estudiantes lo lean en mis clases de periodismo y literatura. Y la última edición, que también es una coedición de la Santiago, con Editorial Ícono, que es mi casa editorial desde el año 2011. Ah, listo, profe. Bueno, me gustaría hacer una pregunta acerca de cómo es el ingreso a la docencia. Bueno, y cómo te encuentras con la docencia después de todo este trabajo periodístico. ¿Cómo es llegar a las aulas de clases, no? O sea, llegas cuando regresas a Colombia, si no estoy mal, estoy pensando, ¿no? Y llegas, ¿cómo es entrar, cómo son tus primeras clases? ¿Cómo es entrar a la universidad pues, Santiago de Cali? ¿Y cómo son, o sea, quién te invita? ¿Cómo es este proceso? Bueno, yo había tenido en tiempos anteriores pues varias experiencias en este sentido. Por ejemplo, dicté un diplomado en la Universidad del Rosario, trabajé 2 años, en los años 92 y 93, como profesora de periodismo investigativo en la Universidad Externado de Colombia. O sea, para mí no era nueva la docencia, en varias ocasiones había dictado talleres, módulos, cátedras, pero como profesora titular, profesora a tiempo completo, dedicación exclusiva en una universidad, pues esa experiencia no la había vivido, sino cuando llegué, siempre había sido profesora de cátedra. Cuando llegué a Cali de regreso de Costa Rica en el año 2000, o sea, yo llegué en 2008 y empecé en la Santiago en el año 2009. Empecé igual como profesora de cátedra, quien era en ese momento el decano de la Facultad de Comunicación, me invitó a dictar 2 cursos. Uno era documental periodístico y el otro era redacción periodística. Empecé con esos 2 cursitos, eran de 6 horas semanales. Al semestre siguiente me dio un curso más, que era el taller de investigación periodística, el mismo que había dictado Santiago, en el externado. Ahí tenía 9. Y simultáneamente me invitó la Universidad Autónoma de Occidente para que también dictara allí algunos cursos. Ya para el año 2012, a finales del último semestre de 2012, llegué a tener 31 horas físicas de clase. La mitad en la Santiago y la mitad en la Autónoma, y me estaba enloqueciendo. Ahora, ganaba mucho más que un profesor de tiempo completo, porque 31 horas de clases semanales, pero era una matazón, eso era una locura. Y ahí yo decidí romper con eso, dije, yo no puedo seguir así, yo tengo que estabilizarme. Entonces voy a participar en las convocatorias que saquen cualquiera de las 2 universidades, y participé en la convocatoria de la Universidad Santiago de Cali y me gané la plaza. Entré como profesora de dedicación exclusiva. En el año 2018, gracias a la categorización, el escalafón docente, quedé profesora titular y dirijo la unidad de medios de la facultad, que es el laboratorio de creación de los estudiantes de empresa, radio, televisión y digital, que es un proyecto muy bueno, muy ambicioso, que yo misma creé en el año 2013, pero pues primero era en las salas de clase y poco a poco lo fuimos estructurando, y ya en el año 2015 pues ya tuvimos la sede de nuestro laboratorio, y pues además gozo pues del aprecio de la Dirección General de Investigaciones y de la editorial de la universidad. Entonces, gracias a eso hemos podido crear todos los libros pedagógicos, todas las guías pedagógicas para los diferentes cursos que dictamos en el laboratorio. Entonces, es una tarea muy interesante, pero además es muy agradable, muy bonita. Ver a estos chicos que llegan desde el tercero, cuarto semestre, y después verlos uno que trabajan en grandes medios, que se ganan premios de periodismo, que escriben libros, es muy bonito. O sea, la experiencia del docente es inigualable, y creo que el docente que ama lo que hace, después ve los frutos en los chicos cuando ya son profesionales. Bueno, profe Olga, pues muchísimas gracias. Estamos ya
finalizando realmente, la clásica pregunta final. ¿Qué, qué, qué- qué ves en el horizonte acerca de tu trayectoria? ¿O hay próximos títulos? ¿Podemos esperar más libros? Pues aparte de la producción académica que ya nos acabas de nombrar, un libro, ¿ya tienes algo en mente? ¿Ya estás como en esos procesos? Todavía no estoy con algo totalmente estructurado. Estoy revisando varias ideas porque para todo este año 2021 pues tengo varios propósitos de libros académicos y tengo que sacarlos adelante. Entonces, eh, todo este tema de la pandemia nos complicó un poquito porque ahora hay que dedicarle más tiempo a todo este tipo de conversaciones y a los cursos que se dictan pues virtuales todavía en gran parte. Entonces, estoy dedicada a la academia por lo menos por este año. El año entrante pues será un año ya para empezar a trabajar un nuevo libro. Tengo 2 o 3 ideas que han ido tomando forma. Siempre hay más de uno tomando forma y entonces uno los va espaciando en el tiempo. Y también yo creo que eso tiene mucho que ver con el momento en el que estamos. Yo el 7 de agosto del año 2018 tomé la decisión de no escribir más libros hasta agosto del 2022, porque no quiero que mi vida corra más riesgos de los que ha corrido. Para decirlo de alguna manera, en mi primer exilio tenía 29 años, en mi segundo exilio tenía 40, ya ya no tengo alientos para volver a empezar. Entonces, había que estar en cuarteles de invierno y ya estamos terminando. Después vendrán buenas cosas, pero pues el libro de Operación Palomera ya estaba en proceso cuando vino ese infausto 7 de agosto del 18. Entonces, pues le seguimos trabajando a él, logré publicarlo en el 19. En 2020 salió Noches de Humo. No creo que alcancemos en 2021, pero probablemente en el primer semestre de 2022 vamos a volver a publicar Las Guerras de la Paz. Estamos empezando ese proceso apenas. Entonces, pues la verdad es que, porque reeditar un libro la gente cree que es, bueno, vuelva y reimprima. No, eso tiene mucho trabajo, tiene muchísimo trabajo volver a hacerlo. Y porque ciertas cosas hay que actualizarlas, ciertas cosas siempre hay que mejorarlas. Ese será el libro del 2022. Y después vendrán grandes cosas, porque yo creo que para el país vienen grandes cosas. No podemos seguir en estas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo creo que ya le doy la palabra. Me despido de una vez. Un gusto y un placer haber podido charlar Gracias, lo mismo. y le cedo la palabra al profe César. César Augusto. Olga, ha sido una verdadera cátedra digamos, de una historia de vida. Yo creo que es grato todo esto que nos has enseñado. Este es un diálogo, digamos, que tiene que ver con historiadores y periodistas, un diálogo que hemos querido empezar. Por eso, la última pregunta es, ¿tú qué piensas de los historiadores? ¿Y cómo crees que podamos tener ese diálogo en grande? A mí me parece que la grande falla de los historiadores, a diferencia de ustedes, los periodistas, es que no tenemos la posibilidad de llegar tan inmediato, tan rápido a la gente, digamos, de sentar una posición. Me parece que el trabajo del historiador es un trabajo muy lento y nosotros necesitamos como historiadores estar más presentes en digamos, en la cosa contemporánea, en el agite de las ideas, participar más, que este país sepa que hay una profesión de los historiadores, que también como ustedes sentimos lo que le pasa a este país,
pero que no tenemos esa eficacia que tienen ustedes. La pregunta es, ¿qué piensas de los historiadores y qué consejos podrías darnos? Bueno, lo primero que quisiera decir es que respeto inmensamente a los historiadores y que, como dicen, cuando grande me gustaría ser una historiadora. Pero la verdad es que nosotros, los periodistas, estamos construyendo también las diferentes versiones que sirven para que exista una documentación histórica. Y yo creo que ese es el papel en el cual nosotros podemos hacer un bonito intercambio. Yo recuerdo mucho, había un historiador que su defecto era que se metía en la política, que era Abelardo Forero Benavides. Él era un historiador fantástico de la historia política del siglo XX, no conocí igual. Y él fue uno de mis asesores para el proyecto de mi tesis de trabajo de grado de la maestría, la de historia de Colombia. No era un asesor ni contratado por la Javeriana, ni un asesor formal que figurara ahí, pero fue mi verdadero asesor en los temas de cómo hilar los elementos de la historia y cómo buscar todas esos pequeños elementos que son los que permiten juntar el gran rompecabezas que nos muestra esa historia. Y Abelardo Forero siempre decía eso, decía, yo creo que el secreto de poder construir bien las historias es ese trabajo mancomunado con los periodistas. Lo que pasa es que hasta cierto punto yo creo que el historiador, como viene de un mundo académico, y lo digo como académica, por eso no creo estar diciendo algo que sea irrespetuoso, y si lo consideran así, pues perdón, pero yo creo que el historiador mira al periodista por encima del hombro, dice, no, el periodista de periodistucho, yo soy el académico, yo soy el que realmente estoy escribiendo la historia, ¿sí? O el que la estoy reconstruyendo o el que la estoy analizando. Yo creo que si dejamos de despreciarnos mutuamente, si el periodista empieza a creer en la academia y si el historiador empieza a creer en el ejercicio del periodismo como elemento de construcción de historia, vamos a dar un paso gigante. Y yo creo que en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto, ya ese paso lo estamos dando. Yo creo que muchos periodistas que estamos trabajando los temas del conflicto y de la construcción de memoria, estamos utilizando técnicas y estamos utilizando herramientas que son de la historia, que han sido el modus operandi de los historiadores. Y al mismo tiempo los historiadores que trabajan los temas más contemporáneos, creo que están también sabiendo aprovechar los hallazgos y los relatos construidos por periodistas. Yo creo que en eso podemos trabajar muy bien juntos. Justamente esa es la perspectiva nuestra. A eso le apuntamos. Y por eso vemos en ti una persona que desde el campo del periodismo ha contribuido mucho a conocer este país. Y este programa, de alguna manera, pues es un reconocimiento que te hacemos y un agradecimiento también. Es decir, toda tu obra es una obra brillante de una mujer, pues que con la ascendencia que tienes, tienes también una gran sensibilidad, no solamente por el futuro, por supuesto, sino por el pasado de este país. Y claro, eres nuestra colega. Muchísimas gracias. Olga, muchas gracias. Estamos muy agradecidos, muy reconocidos contigo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a Javier Mauricio, a Daniela Meneses, que fueron los artífices, fueron las personas que organizaron la entrevista, que la montaron, etcétera, hicieron el guión, etcétera. Sí. Angie Vanessa, que es nuestra coordinadora, Iván, es decir, y todas las personas que nos acompañaron por Facebook. Te mandamos entonces un abrazo y si quieres decir alguna cosa final, pues este es el momento. No, agradecerles mucho y pues invitarlos a que sigamos construyendo un mejor país. Creo que estamos saliendo de entre las cenizas, empezando a ver la luz al final del túnel debido a todas las cosas terribles que han sucedido y siguen sucediendo en este país. Y creo que
si trabajamos juntos por la construcción del pasado y por la construcción del presente y el futuro, vamos a lograr grandes cosas y a salir adelante como país. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias por todo. Da-dee-do, da-dee-do, do-do-ba-boo-day, do-do-ba-boo-day.